Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos desde el Centro Cultural El Parnaso, desde el espacio de lectura, compartiendo una nueva ronda de lectura en la cual abordamos el libro de La colina de Watership de Richard Adams, que fue escrito en el 1970 y ha cautivado miles de lectores. Se trata de una novela de aventura y supervivencia, de un grupo de conejos, de una familia de conejitos que deben huir de su madriguera. ¿Quieren conocer los motivos? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Y cuáles son las peripecias que tienen que pasar? Continúen con nosotros en esta ronda y escuchen la lectura que tienen a continuación los siguientes lectores parnasistas, que con mucho gusto le damos la bienvenida. En el día de hoy nos acompañan Camila Guavisiuk y Camila Castro. Hoy voy a estar leyendo el capítulo 4 de La colina de Watership. La partida. Fuinle significa después de salir la luna. Los conejos, naturalmente, no tienen idea de tiempo preciso o de puntualidad. En este sentido son como la gente primitiva, que a veces tarda varios días en reunirse con algún propósito y varios más para ponerse en marcha. Antes de que esta gente pueda actuar, una especie de sentimiento telepático debe circular entre ellos y madurar hasta el punto en que todos sepan que están dispuestos a empezar. Quien haya visto vencejos y golondrinas en septiembre, parados en los hilos del teléfono, piando, haciendo cortos vuelos solos y en grupos sobre los campos abiertos, lleno de rastrojos, volviendo a formar filas más y más largas sobre los amarillentos bordes de las praderas. Los centenares de pájaros individuales que se mezclan y se funden en creciente agitación, en enjambres, y estos enjambres que forman desordenadamente un gran rebaño suelto, espeso en el centro y mermado en los bordes, que se rompe y se recrea continuamente como las nubes o las olas, hasta el momento en que la mayoría de ellos, aunque no todos, saben que ha llegado el momento, que parten e inician una vez más ese gran vuelo hacia el sur en que muchos no sobrevivirán. El que haya presenciado esto ha visto obrar la corriente que fluye entre las criaturas que piensan de sí mismas primeramente como parte de un grupo y secundariamente, si es que se piensan, como individuos, para fundirlos e impulsarlos a una acción sin pensamiento o voluntad conscientes. Ha visto obrar al ángel que arrastró la primera cruzada hasta Antioquía y lleva a los lemmings al mar. En realidad era una hora después de la salida de la luna y mucho antes de medianoche, cuando Avellano y Quinto salieron una vez más de su madriguera entre la breña y se deslizaron en silencio por el fondo del zanjón. Con ellos estaba un tercer conejo, Lao, Cascarilla, un amigo de Quinto. Lao significa cualquier concavidad menor en la hierba, donde puede juntarse humedad, por ejemplo, el hoyito formado por el diente de león o una flor de cardo. Era muy pequeño, tenía tendencia a la timidez, y Avellano y Quinto habían pasado buena parte de la última noche en la conejera tratando de lograr que se uniera a ellos. Cascarilla había aceptado con cierta vacilación. Todavía estaba muy inquieto, pensando en lo que podía pasar una vez que dejaran la conejera, y habían decidido que la mejor manera de evitar dificultades era mantenerse junto a Avellano y hacer exactamente lo que éste dijera. Los tres estaban todavía en la zanja cuando Avellano oyó un movimiento arriba. —¿Quién anda ahí? —preguntó. —¿Diente de león? —No, soy Halconcito —dijo el conejo que vigilaba sobre el borde. Saltó en medio de ellos, aterrizando con cierta pesadez. —¿Te acuerdas de mí, Avellano? Estuvimos a la misma madriguera durante la nevada del invierno pasado. Diente de león me ha dicho que van a dejar la conejera esta noche. Si es así, voy contigo. Avellano recordaba a Halconcito, un conejo más bien lento, estúpido, cuya compañía durante 5 días de nieve había sido decididamente tediosa. De todos modos, este no era momento de elegir. Aunque Pelucón lograra convencer a uno o dos, la mayoría de los conejos que iban a unírseles no provendrían de Lousla. Serían merodeadores que lo pasaban mal y deseaban mejorar su situación. Estaba remomerando a algunos cuando apareció Diente de León. —Cuantos antes nos vayamos mejor —dijo Diente de León—. No me gusta cómo se ponen las cosas. Después de convencer al Halconcito, aquí presente, a que se nos uniera, encontré a Flox,
Ese tipo me siguió en el sendero. Me gustaría saber qué tramas, me dijo, y creo que no me creyó cuando le dije que quería averiguar si había algunos conejos que quisieran dejar la conejera. Me preguntó si estaba seguro de no andar en alguna intriga contra la amenaza, y se mostró muy enojado y desconfiado. Eso me mojó las alas, a decir verdad, así que solo traje halconcito y dejé las cosas como estaban. No te echo la culpa, dijo Avellano. Como conozco a Flox, me sorprende que no te haya desmayado de un golpe y te haya interrogado después. Esperemos un poco más. Frambueso llegará pronto. Pasó el tiempo. Se acurrucaron en silencio mientras las sombras de la luna se alargaban hacia el norte sobre la hierba. Finalmente, cuando Avellano iba a bajar el declive hasta la madriguera de Frambueso, lo vio salir de su agujero, seguido por no menos de 3 conejos. Avellano conocía bien a uno de ellos, Manzanillo. Se alegró de verle, porque sabía que era un tipo recio, rudo, a quien todos hacían dentro del Ausla en cuanto alcanzara su peso cabal. Me parece que está impaciente, pensó Avellano, o tal vez ha tenido alguna pelea por alguna hembra y le dieron una buena. Bueno, con él y Pelucón no estaremos tan mal si no nos metemos en alguna pelea. No conocía a los otros 2 conejos, y cuando Frambueso dijo los nombres, Rápido y Bellota, no quedó más enterado. Pero esto no era sorprendente, porque eran típicos merodeadores, unos tipos delgados de 6 meses, con la mirada castigada y agotada de los acostumbrados a quedarse afuera. Miraron con curiosidad a Quinto. Por lo que les había dicho Frambueso, casi esperaban que Quinto anunciara tragedias en un torrente poético. En lugar de esto, parecía más tranquilo y normal que los demás. La certidumbre de irse había quitado un peso a Quinto. El tiempo transcurría con lentitud. Frambueso se metió entre los helechos y volvió a lo alto del banco. Se movía nerviosamente y tendía a sobresaltarse. Avellano y Quinto siguieron en la zanja, mordisqueando sin ganas la hierba parda. Finalmente, Avellano oyó lo que esperaba. Un conejo, o 2, se acercaba desde el bosque. Unos minutos después, Pelucón estaba en la zanja. Detrás de él venía un conejo robusto, de aire decidido, de poco más de 12 meses. Era muy conocido de vista por toda la conejera, porque su piel era enteramente gris, con manchas casi blancas que atrapaban ahora la luz de la luna, mientras permanecía sentado, rascándose sin hablar. Era Plateado, el sobrino de Amenaza, que cumplía su primer mes en la Ausla. Avellano no pudo menos que sentirse aliviado de que Pelucón hubiera traído solo a Plateado, un tipo tranquilo, recto, que todavía no había puesto pie entre los veteranos. Cuando Pelucón había hablado de intentar algo en la Ausla, Avellano había vacilado. Era más que posible que encontraran peligros más allá de la conejera y que tuvieran necesidad de algunos buenos peleadores. Y si Quinto tenía razón y toda la conejera estaba en inminente peligro, entonces, lógicamente, tenían que dar la bienvenida a cualquier conejo que quisiera unírseles. Por otra parte, parecía inútil tomarse cuidados especiales por conejos que iban a portarse como Flox. Lleguemos a donde lleguemos, pensó Avellano, trataré de que no se lleven por delante y maltraten a Quinto y a Cascarilla, al punto de que corran cualquier riesgo con tal de escapar. Pero, ¿verá así la cosa, Pelucón? ¿Conoces a Plateado, verdad?, preguntó Pelucón, interrumpiendo sus pensamientos. Parece que algunos de los tipos más jóvenes de la Ausla se la han hecho pasar mal, riéndose de su piel, ¿sabes? Y diciendo que solo tiene el cargo por la amenaza. Creí que iba a conseguir algunos más, pero creo que casi todos los Auslas se sienten muy bien donde están. Miró alrededor. No hay muchos aquí, ¿eh? ¿Crees que realmente vale la pena llevar adelante la idea? Plateado iba a hablar cuando súbitamente se oyeron susurros en la maleza de arriba y otros 3 conejos llegaron a la loma, desde el bosque. El movimiento de estos era directo y decidido, muy distinto del acercamiento indeciso de los que antes se habían reunido en el zanjón. El más grande de los 3 recién venidos estaba al frente y los otros lo seguían, como cumpliendo órdenes. Avellano, sintiendo enseguida que no tenía nada en común con él y sus compañeros, se irguió y se sentó en guardia. Quinto le murmuró al oído: «Oh, Avellano, vienen a...». Pero se interrumpió enseguida. Pelucón se volvió hacia ellos y los miró, mientras su nariz trabajaba.
Los tres fueron sin más hacia él. «Tai Li», dijo el jefe. «Me conoces perfectamente», contestó Pelucón. «Y yo te conozco, Crateo. ¿Qué buscas?» «Estás arrestado». «¿Arrestado? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué?» «Por propagar la disensión e incitar a la revuelta. Plateado, tú también quedas detenido por no haberte presentado ante Phlox esta noche y hacer que tus tareas recayeran sobre una camarada. Los dos tenéis que venir conmigo». Inmediatamente Pelucón se echó sobre él, arañando y pateando. Crateo también peleó. Los seguidores se acercaron, esperando una apertura para participar en la lucha y reducir a Pelucón. De repente, desde lo alto del banco, Manzanillo se precipitó de cabeza en la reyerta. Mandó por el aire a uno de los guardias con una sacudida de patas traseras y luego se enfrentó al otro. Fue seguido un momento después por Diente de León, que cayó sobre el conejo que había pateado Manzanillo. Ambos guardias se apartaron, miraron un momento alrededor, después saltaron del banco y se metieron en el bosque. Crateo se liberó de Pelucón y se apoyó en las ancas, frotando las patas delanteras y gruñendo, como hacen los conejos cuando están enojados. Iba a hablar cuando Avellano se encaró con él. «Vete», dijo Avellano tranquila y firmemente, «o te mataremos». «¿Sabe lo que esto significa?», contestó Crateo. «Soy capitán de Lausla, lo sabes, ¿no?». «Vete», repitió Avellano, «o te mataremos». «Os matarán a vosotros», contestó Crateo. Sin una palabra más, él también trepó a la loma y desapareció en el bosque. Diente de León sangraba en el hombro, se lamió unos instantes la herida y después se volvió hacia Avellano. «No tardarán en volver, Avellano. Han vuelto a Lausla y después se nos echarán encima». «Tenemos que irnos enseguida», dijo Quinto. «Sí, ha llegado la hora», dijo Avellano. «Vamos, sigamos el arroyo, después continuaremos por la loma. Eso nos ayudará a seguir juntos». «Si queréis seguir mi consejo», dijo Pelucón. «Si nos quedamos aquí más tiempo, no podré escucharte», contestó Avellano. Con Quinto a su lado, los guió fuera de la zanja y por declive. En menos de un minuto, la banda de conejos se había desvanecido en la tenue luz de la luna. Hola, hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 5 de la colina de Watership, en los bosques. Estos conejos jóvenes deben moverse si quieren sobrevivir. En terreno salvaje y libre, se alejan a veces millas, vagando hasta que encuentran un ambiente adecuado. Era casi el momento en que se ponía la luna cuando dejaron el campo y entraron en el bosque. Perdiéndose, atrapándose uno a otro, manteniéndose más o menos juntos, vagaron una media milla por el campo, siguiendo siempre el curso del arroyo. Aunque Avellano adivinaba que se habían apartado de la conejera más que ningún otro conejo por él conocido, no estaba todavía seguro de estar a salvo, y fue mientras dudaba, no por primera vez, si oía señales de persecución, cuando percibió por primera vez las oscuras masas de árboles y el arroyo que se perdía entre ellas. Los conejos evitan los bosques tupidos, donde el terreno es sombrío, húmedo, sin hierba y están amenazados por la maleza. A Avellano no le gustó el aspecto de los árboles. Sin embargo, pensó, Crateo lo pensaría 2 veces antes de seguirlos a un lugar como este, y mantenerse junto al arroyo podía ser más prudente que vagar por los campos en una u otra dirección, con el riesgo de encontrarse al final de vuelta en la conejera. Decidió entrar directamente al bosque, sin consultar a Pelucón, confiando en que los demás lo seguirían. Si no tropezamos con inconvenientes y el arroyo nos lleva al otro lado del bosque, se dijo, realmente nos habremos alejado de la conejera y entonces podremos buscar un lugar en donde descansar un poco. La mayoría parece estar bastante bien, pero Quinto y Cascarilla llegarán al punto en que no podrán resistir más. Desde el momento en que entró, el bosque le pareció lleno de ruido. Había olor a hojas húmedas y a musgo, y por todos lados murmuraba el agua. Más adentro el arroyo caía formando un estanque, encerrado entre los árboles, que producían eco como en una cueva. En las ramas, los pájaros se agitaban sobre sus cabezas. La brisa nocturna movía las hojas, de vez en cuando caía alguna rama seca, y había otros ruidos siniestros e inciertos que llegaban desde muy lejos, ruidos de movimiento. Para los conejos, todo lo desconocido es peligroso. La primera reacción es de sorpresa, la segunda, salir disparados.
Una y otra vez se sobresaltaron hasta quedar casi exhaustos. Pero, ¿qué significaban esos ruidos? Y allí, en la desolación, ¿a dónde podían huir? Los conejos se mantenían juntos. La marcha se hizo más lenta. Antes de apartarse del curso del arroyo, avanzaron por los lugares iluminados por la luna como fugitivos, deteniéndose entre los matorrales con las orejas erguidas y la mirada fija. La luna estaba baja ahora y la luz, entre los árboles, parecía más densa, más antigua y más amarilla. Desde un montón de hojas secas debajo de un ílex, Avellano vio un sendero estrecho bordeado a cada lado por helechos y hierbas malas. Los helechos se movían apenas en la brisa, pero en el sendero no se veía nada, fuera de unas espigas del año pasado, desparramadas bajo un roble. ¿Qué había en la breña? ¿Qué quedaba más allá de la última curva? ¿Qué podía pasarle a un conejo que dejara la protección del ílex y corriera por el sendero? Se volvió hacia el león que estaba a su lado. «Es mejor que esperéis aquí», dijo. «Cuando llegue a la curva patearé. Pero si me pasa algo, saca de aquí a los otros». Sin esperar la respuesta, salió corriendo a campo abierto y se internó por el sendero. En unos segundos llegó ante el roble. Se detuvo un momento, miró alrededor y corrió hasta el recodo. Más allá el sendero era igual, vacío a la luz de la luna, que disminuía y llevaba en suave descenso hacia la sombra profunda de unos árboles de ílex. Avellano pateó y unos momentos después, Diente de León se le unió en la breña. Incluso en medio de su miedo y su nerviosidad, se le ocurrió que Diente de León había sido muy veloz, había cubierto la distancia en un instante. «Muy bien», murmuró Diente de León. «Estás arriesgándote por nosotros, como el arrayal». Avellano le lanzó una mirada amistosa. Era un gran elogio y esto lo alegró. Lo que es Robin Hood para los ingleses y John Henry para los negros norteamericanos, el Il Rai Ra o el arrayal, el príncipe invencible con 1000 enemigos, lo es para los conejos. El tío Remus debe haber oído hablar de él, porque algunas de las aventuras del arrayal son también las del conejo Brer. Por otra parte, el mismo Ulises debe haber tomado una o dos tretas del conejo héroe, porque este es muy antiguo y nunca dejó de encontrar alguna trampa para engañar a sus enemigos. Una vez, se dice, tuvo que volver a casa atravesando a nado un río, en el que había una raya enorme y hambrienta. El arrayal se peinó hasta que obtuvo bastante pelo como para cubrir a un conejo de barro, que empujó luego al agua. La raya se precipitó sobre él, lo mordió y lo soltó asqueada. Después de un rato la corriente lo llevó a la ribera. El arrayal lo extrajo y esperó un rato antes de volverlo a echar. Después de repetir esto durante 1 hora, la raya lo dejó en paz. Y en cuanto ya lo había hecho por 5ª vez, el arrayal atravesó a nado el río y volvió a su casa. Algunos conejos afirman que tiene poder sobre el tiempo, porque el viento, la humedad y el rocío son amigos y armas de los conejos contra sus enemigos. «Avellano, debemos quedarnos aquí», dijo Pelucón, abriéndose paso entre los cuerpos acurrucados y sin aliento de los otros. «Sé que no es un buen lugar, pero Quinto y ese otro tipo medio enano que has traído están acá que no dan más. No podrán seguir si no descansamos». La verdad es que todos estaban cansados. Muchos conejos pasan la vida en el mismo lugar y nunca corren más de unos 100 metros seguidos. Aunque pueden vivir y dormir bajo tierra durante meses, prefieren no alejarse de alguna especie de agujero que les sirva de refugio. Tienen 2 maneras de andar: el salto blando de la conejera en un atardecer veraniego y la carrera como un rayo, que todo ser humano ha visto una u otra vez. Es difícil imaginar a un conejo avanzando con continuidad. No está hecho para eso. Es verdad que los conejos jóvenes son grandes migrantes y capaces de viajar kilómetros, pero no suelen hacerlo. Avellano y sus compañeros habían pasado la noche haciendo todo lo que para ellos no era natural y por primera vez. Se habían movido en grupo o habían intentado hacerlo. Lo cierto es que a veces se habían separado espaciadamente. Habían procurado mantener un paso continuo de avance, entre saltos y carreras, y la cosa había sido dura. Desde que entraron al bosque habían padecido una grave ansiedad. Algunos estaban petrificados, es decir, en ese estado de mirada fija y pasmo paralizado que se apodera de los conejos aterrados o agotados. Cuando se sientan y esperan que sus enemigos, castores o seres humanos,
se acerquen para quitarles la vida. Cascarilla estaba temblando bajo un helecho, con las orejas colgando a los lados de la cabeza. Tenía por delante una pata levantada de manera torpe, antinatural, y la lamía sin cesar, desesperado. Quinto no estaba mucho mejor. Aún parecía contento, pero estaba agotado. Avellano comprendió que, hasta que hubieran descansado, estarían mejor donde estaban, quedando tumbos en campo abierto, sin fuerzas para huir ante un enemigo. Pero si permanecían allí soñolientos, sin alimentarse o meterse en una cueva, todas las angustias iban a apoderar de sus corazones, aumentarían sin miedo y probablemente iban a desparramarse, o incluso intentarían volver a la conejera. Tuvo una idea. Sí, está bien, descansaremos aquí, dijo. Ven, Diente de León, cuéntanos una historia. Sé que eres hábil para esto. Cascarilla está deseando oírte. Diente de León miró a Cascarilla y entendió lo que Avellano le estaba pidiendo. Ahogó su propio miedo al terreno desolado y yermo, a las lechuzas que iban a volver antes del alba y que podían oírse a cierta distancia, al fuerte hedor del animal muerto que provenía de algún punto más bien cercano, y empezó. Conoceremos qué sucede en esta historia en unos pocos días. Así que amigos, no se lo pierdan, nos vemos. Hasta la próxima.